Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos nuevamente en un capítulo y muy contentos porque vamos a aclarar ciertas dudas que nos han estado preguntando. Uh-huh. Han sido muchas las personas que de repente nos ponen ciertas características de vino y este es el programa para aclararlas. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, Edgar. Aquí retomando otra vez este capítulo que ya habíamos hablado de diferentes tipos de vino. Algunos los hemos platicado. Hoy vamos a hablar de unos como especiales, digámoslo así, porque no son tan frecuentes en una bodega de vinos o en una tienda, pero porque quizá no sabemos el nombrecito específico. Exacto. Sabemos que para clasificar el vino, pues uh-huh. hay diferentes como etiquetas, uh-huh. por no decir clasificaciones para no redundar, uh-huh. porque lo podemos dividir en color, por movimiento, por edad, por estilo, uh-huh. por mil cosas añada, más, ¿no? crianza, ajá. Entonces, esas son las verdaderas clasificaciones del vino. Pero hay ciertos vinos que se salen de esa caja. Nombres especiales y pueden abarcar cualquiera de las clasificaciones comunes y normales, ¿no? Pero tienen una característica que los hace, no sé si especiales, pero sí quizá diferentes en su elaboración. Son factores externos. En su origen, exacto. Entonces hoy vamos a platicar de unos 5 o 6 estilos o nombres de estilos de vino, exactamente, nombres de estilos de vino. Sí. Que llevan tiempo haciéndose, pero que cambian un poquito. Y estos, pues, son bastante llamativos y no se hacen con gran producción luego, ¿no? Sí, solo que si aparece el nombre o si viene uh-huh. ahí en la etiqueta, pues ya vamos a saber de qué se trata. De qué se trata. Va, empezamos con el número 1. El número 1 son los vinos de aguja. De aguja. Tiene un nombre muy curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué aguja? Y viene de aguja porque así como las agujas son delgaditas, así vamos a ver nosotros un pequeño perlaje uh-huh. en estos vinos. Bueno, ajá. Sí. Fino, digámoslo. Muy fino, que eso no los vuelve espumosos. Exacto. No alcanzan a entrar en esa familia. En la familia de los espumosos, cuando vemos esta burbujita constante que está la copa y sube y sube y sube, se le llama aguja, ¿no? También se le llama burbuja, se le llama perlaje, como bien dices, pero hay unos que es mínima, o sea, es chiquitita la burbuja. Chiquito. Entonces, pero así de chiquita como es hasta cierto punto a veces punzante en la boca. Entonces, de ahí viene también esa, pues, connotación o ese nombre de llamarles vinos de aguja. Sí, esto viene por un pequeño proceso químico uh-huh. muy ligero, así uh-huh. como sucede con los espumosos. Sí. En se hace a una cantidad mucho menor. Por eso sí puede pasar que un vino tranquilo uh-huh. lo sirvas y veas estas pequeñas burbujitas, ¿no? Exacto. Esto es normalmente sucede en vinos jóvenes. Uh-huh. Sí. Se consumen, es de rápido consumo. Y es porque conserva una pequeña cantidad de anhídrido carbónico. Eso está muy químico. Sí, viene procedente de la fermentación de los azúcares. Okay. Recordemos que la fermentación es una levadura comiéndose la azuquita. Y volviendo al alcohol. Y la vuelve alcohol. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con los espumosos? Hay una segunda fermentación donde no se vuelve ya alcohol, sino se vuelve dióxido de carbono, CO2. Ajá. Ese CO2 son estas burbujas. Okay. Pero en este caso no tenemos una segunda fermentación como lo puede ser en un método tradicional. Claro. ¿No? O sea, en un cava, en un champán, en otros, pero en un cremant, pero tiene esta burbujita que se hace de una fermentación, o sea, paran un poco y luego continúa para lograr estas burbujas. Sí. Y entonces ya hay veces que hasta se queda un poco de azúcar residual en estos vinos de aguja. Y eso es lo que hace, lo que vuelve esta burbujita y el sabor también. Sin llegar a ser espuma. Sin llegar a ser espuma. Y una de las diferencias entre un vino espumoso como tal y este de aguja es que es menor alcohol, claro, porque
la levadura no fermenta todo el azúcar. Menor presión. En un vino espumoso, por lo general, tenemos 6 a 7 atmósferas, que se le llama. Y en estos, 2, creo, más o menos, es lo que pueden llegar a tener. Y, obviamente, el método de producción, que ya les estamos diciendo, la sensación en la boca. Esto que decíamos de estas burbujas o esta... No se le llama espuma porque no es espuma. De hecho, algo que no pasa con estos vinos es que no generan espuma. Pero así como cuando abren el champán, ¿no? Que sale volando el corcho y cae la espuma. Pero no. Sí es perceptible. Pero se siente. Y refresca la boca. Súper refrescante. Totalmente refrescante. Como tú bien lo dices, se tiene que consumir rápido. Casi que el mismo año que se produce, ¿no? Y su temperatura de servicio también es bajo. 6 a 8 grados. 6 a 8 grados. Uh-huh. Entonces son vinos muy ricos, muy agradables. Refrescantes, frutales. Hay blancos, hay rosados, hay tintos. Sí. Es más, hay vinos de aguja donde también se le puede adicionar estas burbujas. Claro, gas carbónico añadido. Claro, como no sé si estas bebidas que les llaman seltzer, puede llegar a ser algo no sé así. Si sea igual, pero tiene mucho sentido. Es el método. Digo, aunque eso sí es completamente gas carbónico añadido. Sí. No tiene ningún tipo de creado pues en la botella o en los tanques. Pero bueno, es muy rico y por lo general pueden ser hasta dulzones a veces. Uh-huh. Como el moscato de Asti, por ejemplo. Puede ser el Asti como tal, el vino Asti, que es trae este corcho de vinos espumosos y todo. Sí. Trae una graduación muy baja de alcohol y es parecido el método con el que se hace, ¿no? Entonces, sí, hay varias etiquetas muy interesantes, pero curiosamente se usa mucho esta uva. Se usa mucho la moscatel, se usa mucho la charelot, la parrillada, la garnacha, por ejemplo, garnacha para los tintos se usa y lo manejan mucho en España. Muy usadas para dulces. Para dulces y lo usan mucho en España, en Italia o los famosísimos pet nat, ¿no? Los pet nat que ahora están tan de moda traen también a veces este método. Cortan la fermentación y los embotellan. Y entonces ahí viene este método ancestral de los pet nat y todo, pero puede llegar a tener esta sensación del vino de aguja. Que ya hablamos en programas pasados. Exacto. Entonces, bueno, chéquenlos. No está de más probar, nunca está de más. Prueben, son probar muy ricos. Algo nuevo. Y quizá ya los han probado y ni siquiera sabían que se les llamaba vino de aguja. Petillant, pet nat, por los métodos ancestrales, pueden llegar a ser vinos de aguja también. Así es. Nos vamos al segundo, que el nombre nos va a dar mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Estos vinos de garage o vinos boutique. Okay. El vino boutique normalmente es como, vamos a plantear una historia. Imagínense que hay una finca que no cuesta mucho dinero en realidad. Okay. Es tan barata que están arrancando más viñedos para hacer nuevos terrenos. Resulta que el precio de lo que se necesita para hacer vino se basa en lo que las grandes compañías de vino y grupos de agricultores ofrecen a gente como él, ¿no? Son pequeños productores, ¿no? Que tal vez no pueden llegar a competir con los grandotes. No, grandes consorcios y eso pues está complicadísimo. Entonces, y nos pasa mucho que cuando vamos y probamos esos vinos que son geniales, espectaculares, ¿dónde lo encuentro? Pues son complicados de encontrar porque la producción es muy pequeña, son boutique. Claro. Son ciertas selecciones, pudiéramos decir, y así es como se trabaja en estos vinos de garage o vinos boutique. Son vinos de baja producción, sí, con buena calidad, pero que dependen de esto. O sea, simplemente no pueden comercializarlo en grandes cantidades y pues queda ahí, ¿no? ¿Sí? En vino boutique. Vino boutique. Y curiosamente, tú que decías ahorita de la producción, hacen 1,000 botellas al año, ¿eh? Sí. Que es poquitito. Muy poquito. Porque todo lo hacen súper, digámoslo, casero. Y curiosamente se les llama vino de garage porque en 1989 hay un francés, se llama Jean-Luc Thuneban, no sé,
él antes era un DJ, curiosamente, mira. solía ser DJ. Compra media hectárea de viñedo en San Emilión. En 3 años logra, haciendo vinos de garage, o sea, en una bodeguita chiquita, Sí. con todo hechizo, digámoslo así, llegar a tener la calidad de un gran cru de Burdeos. Ustedes saben que San Emilión está dentro de esta región de Burdeos en Francia. Y entonces lo que él hacía es que dejaba que las uvas maduraran mucho y usaba barrica nueva. Y entonces esto hacía que las uvas estuvieran como con calidad, con características de muchos aromas, muchos sabores, mucho el rollo de la pasa, ¿no? De la uva pasa, de la ciruela pasa, de estos frutos ya hasta evolucionados, que mucho pasa en Burdeos eso. Entonces, empieza y lo que él también reclamaba mucho era el cuidado de la viña. Entonces, él empezaba desde el cuidado de la viña y luego llevaba todo en mini tanques para aquí, para allá, en su bodeguita. Después, obviamente, ya se hizo gran productor, pero hizo este rollo de empezar a hacerlo en una bodeguita que le prestaron un amigo que parecía como un garage, como un tapanco ahí, no sé. Y ahí empieza el concepto de vinos de garage. Él lo pone. Y tiene muchísimo sentido porque, a ver, que digamos, ojo con la palabrita casero, no lo estamos relacionando a algo de baja calidad. No. Más bien en sus procesos, pues sí, es muy artesanal o no sé cómo decirlo, pero que se entienda muy bien la idea de que es una poca producción porque se hace de manera cuidadosa. O sea, se busca los procesos porque ahí normalmente, pues sí, no hay presupuestos gigantescos para tecnificación y tractores. De hecho, ni siquiera era un enólogo. Es recaudación así a mano. Ajá. Las prensas, pues es ahí haciéndole como puedas, ¿no? Claro. Tal vez no tengo para tanques gigantescos, pero utilizo tanques pequeños o estos de plástico. ¿Cómo se llaman estos contenedores que usan de plástico de galones? Sí, a veces hasta en garrafas y todo. Entonces empiezan a hacer toda esta vinificación súper cuidada. Exacto. El que decir casero no significa baja calidad. Es en pocas cantidades, gran calidad. Bueno, ¿qué es lo que puede haber de todo? Claro. A lo que vamos es que la consecuencia de la calidad de esto puede ser la baja producción. Claro. Sí, que quizá también va a subir los costos. Exacto. Sí. No es lo mismo que quieras empezar a fabricar 1,000,000 de lápices porque ya si los haces a mano... Tienes la maquinaria, tienes al técnico, tienes... Acá pero no tiene ni enólogo quizá. Pero si te ponen a hacer un lápiz, pues lo vas a hacer con más cuidado porque nomás tienes que hacer uno, ¿no? Exacto. Entonces, entre menos cantidad, pues más cuidado le pones, ¿no? Sí, yo creo y más, y no estamos demeritando las grandes empresas, pero ahora vamos con este tipo de vinos que son más pequeñas, sus producciones, le ponen más amor, quizá. Claro. No es lo mismo una producción en serie de lo que platicamos con la cerveza, por ejemplo, en su momento, ¿no? Del artesanal y la industrial. O sea, que ninguna de las dos es mejor o peor que otra. Por supuesto que no. En esto es lo mismo. No significa que un vino de garage va a ser mucho mejor que un vino de gran bodega o de bodega. Es como si te preguntan qué es mejor, la comida de un buen restaurante o la comida de tu mamá. Pues no los puedes comparar. No sabes, exacto. O sea, no se pueden comparar. Cada cual tiene su punto delicioso. Y en estos es interesante porque quizá no tienen ni enólogo, igual un amigo enólogo va y les ayuda, o se pusieron a estudiar y empezaron a hacer pues hasta experimentos en su garage, en su casa, en su bodeguita, en lo que tenían, y resultó algo buenísimo. Algo buenísimo. Tanto que ya hay una página que se llama Vinos de Garage y hay una cantidad muy grande de estos vinos de garage. De hecho, en la etiqueta dice, y atrás es como una asociación ya de todos estos productores, y hay un wine club de vinos de garage que te pueden llegar a tu casa cada mes. Entonces, vamos viendo. Está súper padre. Sí, que tampoco se entienda que, aunque el término nace de un garage, no significa que el término todos tienen que ser vinos de cochera. O sea, claro que no. Si no mal recuerdo, Apple empezó en una cochera. A ver, nace de la historia que contaste, pero se populariza mucho
por este auge que tuvieron estas grandes empresas informáticas como Apple, Microsoft, Intel, todas estas, ¿no? Que nacieron en cocheras y por eso ahí se empezó a popularizar el término. Pero no porque todos los vinos, o sea, para hacer vino de boutique o garage tiene que venir de un cuartito. Y eran grandes investigadores y matemáticos. Claro. Sí. Y bueno, ¿cómo se les llama a la gente que está metida en esto de las computadoras y demás? Sí, informáticos. Informáticos. Bueno, en este caso, pues puede ser un gran productor de vino, pero le gusta que tenga esta característica y este término su vino, porque también ya hay un público que le gusta este tipo de vino. Entonces, el target hay que aprovecharlo. A ver, que no se tiene que confundir estos vinos porque pueden llegar a ser de gran calidad, como dices, pueden estar peleando con las grandes cruz o grandes clasificaciones. Entonces, no se tiene que confundir este término de vinos boutique con los vinos de culto, que pareciera no, es muy diferente. Similar, pero es muy diferente. O sea, en lo que se parecen son en las bajas producciones. Sí, no. Es muy diferente. Pero es muy diferente el vino boutique al vino de culto. Vamos a hablar de vino de culto. Ya una vez lo platicamos acerca del vino de culto. Lo platicamos, no me acuerdo en qué capítulo fue. Creo que... pues en el de China. Hablamos algo de vino de culto. Pero sí, son vinos que pueden venir de grandes bodegas. Grandes me refiero a bodegas de gran producción. Y grandes bodegas en cuestión calidad. Entonces, pero tienen este vino aparte. Sí. ¿No? O puede venir es el único vino que hace esa bodega, por ejemplo. Entonces, tenemos grandes ejemplos. A ver, los vinos de culto van más allá de... O sea, sí tienen calidad excepcional, pero va más allá de eso, porque los precios para la gente dedicado, para entusiastas, seguidores, dispuestos a pagar cantidades irrisorias de dinero... Sí. Pues es más que nada por el tema de exclusividad, por el tema de prestigio, del glamour y del lujo. Sí, de glamour. Es como un trofeo. Sí. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer cierta cantidad. Tantas botellas nada más. Entonces se vuelve un artículo exclusivo y deseado. Eso es lo que tiene. O sea, casi como el mundo de la moda. O sea, de una prenda que la hace, no sé, tal diseñador que es buenísimo. Yo soy malísima para esas marcas. Iba a mencionar Karl Lagerfeld, no sé si sea de los grandes diseñadores, creo que sí. Pero es como si dijeras, este diseñador hizo 10 bolsas. No sé, por ejemplo, el mundo de los bolsos que es impresionante. O 3. Hay veces que salen 3 en un año y te cuestan millones de dólares. Una bolsa, así está el vino. Y que no siempre puede ser solamente una calidad excepcional en el vino, porque muchas veces ni siquiera es hasta para abrirse y probarse. Por ejemplo, si un vino que se sirvió en la cena de tal zar o tal príncipe o tal de esto, tal, y obviamente si lo abres ya no. No, porque pueden ser vinos de 1860, ¿no? Pero se vuelve de culto porque quien lo tiene, pues tiene un gran... Su origen. Un gran prestigio, tiene una gran historia detrás. Entonces, por eso se vuelve de culto. No es tanto por que sea un gran vino excepcional y abrirlo. Que puede llegar. Puede haber vinos donde sean tomables y puede que no. O sea, lo que vamos es el término, se refiere a esto que hay alrededor. Sí, es todo un mito, yo creo, alrededor de estos vinos de culto. Mira, de entrada son difíciles de conseguir. Sí. Son de costo muy elevado, como bien lo decías, apreciados por coleccionistas. Y yo creo que estos coleccionistas son los que han hecho que estos vinos de culto sean tan caros también. Porque aparte los guardan, o sea, los coleccionan para tenerlos guardados. Sí. Entonces, es como un trofeo. Tienen poca producción y también que históricamente son famosos. Sí. Y que ha habido muchos fraudes y muchas cosas curiosas con estos vinos, ¿no? Que te los venden como que era el que tomó Jefferson, que ya lo platicamos, y no. Es no que eran. Realmente no hay una legislación. O sea, no hay alguien que diga este es de culto y este no. Exacto. Pues la misma historia te empieza ahí a... Curiosamente los críticos, yo creo que los críticos sí, o sea, alguien como Robert Parker, como Jancis, son ellos quienes los estipulan, pero lo que voy es que Suckling, no hay como una serie de reglas específicas donde tú puedas meter tu vino y que ojalá
30 años sea de Ni culto. un concurso No, de vinos de culto. no hay forma, No o sea, que yo sepa. Es muy ambigua esta Sí. forma de nombrarlos. Claro, pero sí hay algunos, por ejemplo, hay ejemplos. Chateau Lafite, hablando de vinos de Burdeos, Ujú. Chateau Lafite Rothschild tiene una cosecha 1787, exactamente de Thomas Jefferson, que se vendió en $160,000 en 1985. Una botella. Otra, Chateau Latour, otro de Burdeos. Como que en su momento los vinos de Burdeos eran, siguen siendo icónicos, pero como que tuvo un auge impresionante, ¿no? Y una añada de 2011 de 6 litros costó $200,000, ¿no? Entonces, sí son vinos que dices, pues, que los compre aquel jeque árabe o aquel, sí. no sé, porque está impresionante. Entonces, hay varias, hay por ejemplo Screaming Eagle, está Harlan Estate, Chateau Lafite, como lo dijimos, Rothschild, Latour, está Penfolds de Grange, Sí. ¿no? No, Penfolds Grange, no de Grange, perdón. Pingus. Pingus, exacto. Hay Italianos, muchos. 6 acicallas, tiñanelos. Entonces, sí hay añadas especiales y específicas que son más caras que otras. Pero bueno, estos vinos de culto, hay toda una historia detrás de cada una de las botellas. Lo platicamos simplemente para conseguir este Screaming Eagle. Creo que tienes que estar en una lista específica, ¿no? Pues eso Para poderlo conseguir. son cositas que lo empiezan a volver de culto. Lo mitifican completamente. Entonces, bueno, está interesante, está padre. Y mientras haya quien los compre, lo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, Okay. Pues adelante, qué fregón. El Opus One, simplemente. Sí. ¿No? Entonces. Hay otra clasificación que también concuerda con los dos anteriores, Ujú. pero su fama tiene otra referencia, Ok. que son los vinos de autor. Ok. También son caros, también hay poca producción, pero depende ahora del autor, Exacto. ¿no? O sea, no tiene que ser específicamente de una bodega o no. No. Aquí son obras de arte que se les Sí. atribuye a quien los hace. Exacto. Mira, un autor, para empezar, es la persona que crea o inventa algo. Ujú. Se aplica al cine, a la cocina, al arte y obviamente al vino, ¿no? A diferentes artes, obviamente. Entonces, lo que pasa aquí es que es un estilo único, rompe con lo que ya existe y es libre. Entonces, esto pasa con muchos enólogos que tienen su bodega, pero dicen, ok, yo estoy en esta bodega y participo en otras 3, 4, pero quiero sacar mi vino personal. Y se da mucho, ¿no? Sí, a ver, normalmente cuando estás en una bodega y eres el enólogo, pues hay bodegas que te van a dar cierta libertad, Ujú, pero pues también influye de quién está pagando, ¿no? ujú. O quién te hospeda, o quién tiene la bodega. Claro. En este caso, pues no hay esas limitantes. No. O sea, de que aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Incluso puedes salir de la regulación. De hecho, salen casi siempre. Casi siempre, porque buscas hacer algo diferente, una Ajá. creación mágica, ¿no? Si Claro. podríamos llamarla así. Y a veces no siempre es de uno solo. Puede haber colaboraciones. Sí. Dos grandes enólogos de diferentes partes del mundo se unen para hacer un vino. Pues lo que pasó con Opus One, Con ¿no? lo por que pasó ejemplo. con Pero Opus One. quizá empezó Francia y así. Estados Unidos se unieron Se para unen, hacer algo gran mítico. vino. Y quizás sí empiezan, muchos de los vinos de culto empiezan quizá como este vino de autor, ¿no? Yo creo que más en este tiempo. Sí. Antes era mucho vino de la bodega y ahora no. Ahora es el vino de fulanito de tal. Entonces, se da, como bien dices, se saltan las normas de muchas de las DOs, pero algo que sí es básico es que será irrepetible cada año. Sí. Porque van mucho por qué nos dio el viñedo este año, que va conectado con el próximo vino también, con los próximos estilos de vino. Pero, por ejemplo, se saltan muchas reglas de la DO, pero sí tienen normas, sí tienen ciertas normas. Unas reglas, sí. Ujú. Los vinos son catados y analizados por profesionales de la viticultura. O sea, sí tiene que haber alguien que te diga, ok, sí, tienes tu palomita. Sí, que tenga lo que puedes ser hacer, raro no quiere decir que cualquiera va a ponerse No, aquí a porque si no, mezclar imagínate, pues cualquiera podría ser un vino de autor, ¿no? O sea, no. Entonces, sí hay una asociación que te dice, va, sí llegas a esta calidad, a este nivel de calidad para poder decir, es un vino de autor. Otra es,
No puedes hacer una producción menor a 2,000 botellas o mayor a 25,000. O sea, no son como los vinos de garage. Exactamente. Sí puede ser una producción alta. Y deben tener registro de todos sus procesos. Entonces, nada de que, ¿qué uva usaste? ¿Cómo lo usaste? ¿Cómo vinificaste? ¿Qué le pusiste? ¿Chaptalizaste? ¿Pusiste sulfitos o no? Tiene que estar todo registrado. Sí, Entonces, nada de que el alma del autor está solito se impregnado dio. estamos conectados. No. Llegó un ángel en la noche y lo bendijo y con su manto hizo un gran vino. No. Tiene que haber gran registro de cosas. Sí, porque luego hay unos que sacan cada cosa, pero sí, tiene que tener ciertas normas que no tienen que ver con las DOs de su ciudad, de su región o de su país, no. Pero sí hay una asociación que rige estos vinos de autor. Sí, y aquí la figura del enólogo pues es principal, es primordial, y su figura o en muchos casos el equipo tiene que ser encargada tanto de dirigir, diseñar, supervisar todos los procesos, llevarlos, como dices, registrados, y entregarlos. Claro. O sea, en todos los puntos tiene que estar el enólogo involucrado. Claro. Sí. Y obviamente, pues tener un gran resultado, ¿verdad? No porque sea un vino de un gran enólogo, si está malo, no. Tiene que tener, yo supongo, un gran resultado, o sea, hacer un gran vino realmente. Que es con lo que concuerdan los demás, que son los alta calidad y producción reducida, ¿no? Claro. Y pueden llegar a tener precios irrisorios. Sí, bastante irrisorios, sí. Si se fijan, hay vinos que se parecen en definición. No, bueno, no en definición, sino como en que son caros y exclusivos. En características. En características, pero son diferentes. Sí, ¿no? tienen O sea, ciertas regulaciones o normas diferentes. Vinos de culto, vinos de autor, vinos boutique. Pudieran ser caros, pudieran ser exclusivos o pudieran ser de producción reducida, pero son diferentes. Son diferentes. Y vamos a otro. ¿Cuál es? También es diferente, pero puede compartir las mismas características. Sí. Y son los vinos de alta gama. O expresión, ¿no? Como le llaman. Vinos de alta expresión. Ajá. Son los que podemos llamar también vinos premium, superiores. Son aquellos que son elaborados con uvas que vienen de viñedos o terroirs específicos. Claro. ¿No? Y aquí sí entra mucho la bodega. Sí. Los que conocemos ya de gran renombre, donde se ha probado su calidad, donde se repite. Sí. Tal vez no son iguales como tal, pero se repiten en calidad. Claro. No, y yo creo que es una característica básica, porque si vas a pagar ciertos, cantidad de dólares, euros o lo que sea por un buen vino, pues debe ser porque vas a la segura, ¿no? Entonces, estos son la forma en la que cada bodega expresa la máxima capacidad que tienen de hacer un buen vino. Exacto. Y es también a gusto personal, quizá del dueño de la bodega, del enólogo y todo, pero ya no lo firma el enólogo, ya es la bodega como tal, ¿no? Entonces, la mayoría de las grandes bodegas de producción, de tiempo, de tradición y todo, tienen estos vinos que son como su alta gama o de gran expresión. Que luego, esa palabrita de alta gama la usamos mucho. Sí, más bien como que decimos que el mejor vino de cada bodega es el vino de alta gama. Hay que ver. Pero no, o sea, el nombre de alta gama sí tiene una serie de características. Claro. Y se van mucho a libertad de crianza. O sea, no se encajan en esta línea, ¿no? De tantos meses a tantos meses, esto, no. Se van a libertad de crianza completamente porque también buscan lograr que el vino exprese lo que la uva tuvo ese año. Si llovió, si no llovió, si le dio mucha insolación, si hubo mucho viento, si tuvieron poco rendimiento, gran rendimiento, todo eso lo debes de saborear al momento de probar el vino. Pues desde la vendimia, o sea, se tiene que hacer manual también. Todo, exacto. Y tiene que ser con mucho cuidado en cada proceso para no dañar ni tampoco meter ahí manos que no. Exacto, entonces sí tiene un proceso mucho más cuidado y por lo mismo más costoso.
Entonces, Esto esto eleva hace el precio, que también claro. eleve el precio de estos vinos. Pero no pasa que por querer ser tan innovador hagas también una locura. O sea, sí respetan el terroir, sí respetan la uva y lo que más bien dicho hacen es resaltarla, lo que te da. Sí. Pero con ciertos lineamientos igual. Sí. Esa es una diferencia a los anteriores. Aquí sí Al de lo que Garage, por buscan, ejemplo, ¿no? más allá de la estrellita creativa al enólogo, por Ujú. eso, aunque está el enólogo y puede ser un enólogo muy reconocido, la estrellita va para el vino. El vino Sí. es el de alta gama. Exacto. Porque no es tanto que sea por creatividad del señor, sino porque logró sacarle a la uva Lo mejor. lo mejor. Ujú. Ese es un vino de alta gama. Exacto. Y bueno, tenemos otro que es muy universal, digámoslo así, Sí. hasta cierto punto, pero sí puede ser tan universal, pero al mismo tiempo tan, híjole, no le quiero decir local porque no es local, pero tan específico Ajá. en un estilo, ¿no? Universal me refiero porque se toma en todo el mundo, pero específico por lineamientos que Sí. tiene de cómo se hace. Y este es el vino que se da en misa. El vino Hablemos de consagrar. del vino de consagrar, que es un vino muy específico. Sí, gente escribía y decía, oye, ¿por qué venden estos vinos en el súper? ¿Los puedo comprar y tomar? Ah, el famosísimo, de hecho, el Sangre de Cristo, ¿no? Sí, de Bodegas Ferriño. Ajá, ese lo confunden mucho con este vino. Y cosas así que dices, pues, sí, o sea, no tiene nada de... No viene, o sea, desde botella no está bendito, pues, o sea, calmen. No es como que ya, si lo abres es la representación Sí. de la sangre de Si me Cristo. acabo una No. botella, nunca me emborracho. No. No. Bueno, tiene baja graduación alcohólica, Sí, por por cierto. lo general, No. Pero Pero bueno, el va. vino de consagrar viene porque sabemos que en la antigüedad Ujú. la religión y el vino van muy de la mano. Ya lo Sí. platicamos. Y uno de los eventos o sucesos más importantes por el que se le dio una importancia al vino Ujú, fue la última cena. ujú. Entonces, ¿qué digo? Ya en programas pasados platicamos sobre la cerveza, Ujú. que fue lo que De pudo las bodas haber. de Caná. Sí, Oh, varios que pues, también me sí, dijeron de ese. ¿qué onda? Ya sé, pero bueno. Está interesante Es esa estudiar, idea. es estudiar. Pero bueno, sí cobra mucha relevancia el vino, Ujú. porque en la última cena hace Jesús, junto con sus discípulos, un simbolismo. Sí, Hace, muy fuerte, claro. y compara su cuerpo, su carne, con el pan, Ujú, y su sangre la compara con el vino, ujú. ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro que se vuelve un símbolo muy potente Fuertísimo, para la iglesia. claro. Entonces, pues sí. De ahí, Ahí se marca. Claro. Y, bueno, si nos referimos específicamente a la iglesia católica, marca la Eucaristía. totalmente, ¿no? Es la base de la Eucaristía, o sea, el toma de mi sangre y come de mi cuerpo, ¿no? O sea, aquí estoy. Y entonces nos lo deja en este vino que se hace especial. Y también hay otro pasaje, o sea, el arte, iba a decir, la religión y el vino siempre han estado muy de la mano. Al mismo tiempo, en otro pasaje, cuando Noé con su arca llega y salva a la humanidad, ¿no? Llega a tierra firme, dicen que es el primero que planta una vid en este nuevo mundo, porque pues lo demás quedó bajo las aguas, ¿no? Entonces, es el primer viticultor de la historia, como Sí, quien fue dice, lo primero ¿no? que hizo cuando Ajá. tocó tierra. Y cuando por fin se da el fruto de esta vid, dicen que, hace su vino y que ahí es cuando se da cuenta que tiene esta pues, sensación alcohólica y todo, ¿no? Y dicen que se alcoholiza, ¿no? Con este vino. Entonces, en muchos pasajes viene el rollo de la religión y el vino. Pero, ¿qué pasa con este vino? ¿Puedes agarrar cualquier vino para una misa? No, realmente no, porque, bueno, hay un dato ahí que es interesante, Ah, sí, porque cierto. el vino, pues, bueno, la sangre, al ser de color Roja. roja, hay un símil muy importante con el vino tinto. Ajá.
Pero no siempre el vino de consagrar tiene que ser tinto, también se toma blanco. Claro, claro, hay varios, o sea, de hecho usan algunos estilos de vino como el Jerez, por ejemplo, y es de uva blanca. Pero por lo general son vinos que ya tienen un proceso que traen oxidación, entonces se ven como cafés. Sí, ¿no? soso. Pero, por ejemplo, ahorita lo platicábamos fuera del aire que, o sea, no es como compras tu botella y ya está bendito, no, o sea, hay un proceso en la en la hora de la misa, que esto obviamente la iglesia desde hace muchos años lo estipula en algún concilio, yo creo, o dentro de las mismas escrituras, que el momento de la misa en el que se cambia de vino a la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es también tan importante y se le llama transubstanciación a este momento tan importante que es cuando... Lo que dicen es que sí se convierte el pan en carne y el vino en sangre. Ajá. ¿Tú crees que sí? Híjole, vamos a volver a estos temas. Ah, bueno, no sé, perdón. Bueno, yo que soy una persona que creo en mi religión y tengo fe en mi religión, sí, o sea, yo creo que obviamente no te sabía sangre, ¿no? Sigues sabiendo vino, pero al fin y al cabo estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok. ¿Tú? No. Bueno, en el pasaje bíblico donde Jesús presenta esta parte, él dice que simboliza su carne y simboliza su sangre. Entonces, lo veo más como un símbolo. También tomo lo que conocen como Eucaristía o la cena. No creo en la transubstanciación. Transubstanciación. 1, 2, 3. Pero, porque la importancia está más en el símbolo, creo. Pero... Yo creo que es la forma más pura que Dios dice, recíbeme. Ok. Sí. Es la forma más pura de recibir a Dios en ti, o sea, en ti, ser humano, o sea, y ser humano con alma. Bueno, ya nos fuimos. Sí, ya nos metemos siempre. Pero sí, más allá de si es la carne y el cuerpo. Bueno, acá nos basamos en... Bueno, vamos otra vez al vino. Esto es según el Código de Derecho Canónico. Ajá. En el Canon 924. Ahí aparecen las características que debe tener el vino para considerarse vino de consagración. Exacto. Tiene varias... A ver, no son los únicos. Por ejemplo, está el vino kosher, que también tiene una serie de reglas para que los judíos puedan beber el vino. No sé si haya otras religiones que tomen algún vino que tengan algo así. Los más comunes o los más sonados son estos dos. Estos dos. No sé, en los cristianos si haya... No, cualquiera. Ok. Cualquier vino. Ok, entonces realmente sí, específicos los católicos y los judíos. Pues son los que al menos tienen una serie de reglas y no se parecen. Los protestantes, por ejemplo, luteranos, anglicanos, no sé. Yo creo que sí tienen este tipo de vino especial. Por ser cervezas, ¿no? Ándale. Digo, pero bueno. Ser alemanes. Había ustedes saben que en la iglesia se han hecho durante toda esta historia de la humanidad. Bueno, de la humanidad después de Cristo, concilios donde los diferentes obispos y papas y bla, 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 grandes jerarcas de la iglesia deciden qué pasa con la iglesia, ¿no? Sí. Y en unos concilios que se llamaron florentinos y tridentinos, decidieron las normativas que se debían de seguir o regulaciones en el vino para consagrar. Pero después viene un sacerdote jesuita en 1944, realmente no hace mucho, y publica un libro que se llama El pan y el vino eucarístico. Y ahí es donde, según leí, se crea este canon 924. Entonces, es relativamente nuevo. Entonces, este canon dice, el vino debe ser natural, del fruto de la vid y no corrompido. No se puede agregar ningún aditivo o conservante. Esto significa, no se le pueden poner sulfitos ni levaduras añadidas. Tienen que ser las levaduras naturales que vienen en la uva. Como les hemos dicho, en la cascarita de la uva viene esta pruina famosa. Entonces hay gente que dice que quizá fueron hasta los primeros vinos naturales como tal.
porque este Pues puede concilio y estos escritos del padre jesuita vienen basándose en lo que se hacía desde hace mucho tiempo, ¿no? No tiene que ser uva silvestre. No. O sea, tiene que ser específicamente vitis vinífera, cualquier variedad. Ujú. Normalmente se utilizan uvas dulzonas, Dul- como la moscatel, que Sí. tiene... Bueno, uvas dulzonas ahí nos va a regañar alguien, Ah, bueno, pero sí. uvas que te pueden dar Exacto, vinos dulces. exacto. Sí, no nos vayan a regañar, ¿verdad? Pero sí, de hecho, de preferencia, escogen vinos con cierto azúcar residual o dulzor, porque el padre no ha comido, está en ayuno. Entonces, para evitar que pues se le suba un poquito el vino, ¿no? Al momento de tomarlo y demás. Entonces, primero bueno, el pan y luego el vino. pero es una hostia nomás. El pobre no trae mucho en la panza. Y entonces, sí, o sea, por ejemplo, depende cada país, el obispo decide qué tanto nivel alcohólico debe tener ese vino, qué tipo de vino, el sabor. En la etiqueta debe decir apto para misa o vino de misa. Y se usa mucho lo que son los mistelas, los pajaretes, el moscatel, los vinos de Jerez, como te decía. No se permite chaptalizar el vino, o sea, agregarle mosto de la uva antes de vinificar, o sea, jugo de uva dulce. No se permite. Y sí se permite vinos con uva que fue pacificada, como estos Tokais quizá, o como, no sé, los alemanes y demás, porque pues es un proceso natural. El chaptalizar ya no es un proceso natural. A ver, ¿y este vino lo tienen que bendecir o algo? ¿O no es como los kosher que tienen que tener? No. Según tengo entendido, no. La bendición rabino. ya viene dentro de la Eucaristía. Exacto. O sea, sí tienen estas normativas y por lo general ya cada iglesia tiene como que su bodega definida. Si por una urgencia tiene el padre que oficiar una misa, sí puede ir al mercado alguien, al súper y comprar un vino, pero que sea este tipo de vino de Jerez o con ciertas características. O Pero sea, no sí, un lo puedes California comprar. y lo bendecimos y... Pues no tanto así, o sea, sí debe ser un vino con las características de natural, etcétera, sin sulfitos y todo. Vinos naturales, quizá, yo creo que serían así como los rapiditos para poder usarlos en una Eucaristía. Bueno. Uh-huh. Sí. La verdad es que es muy interesante. Se usa lo que les decía, las uvas estas, pues moscatel, charelot, las que se usan luego en el cava, ¿no? Parrallada. Y dicen que, como bien tú comentaste, se usaba el vino tinto como tal antes por la sangre de Cristo. Pero ahora sí se puede usar blanco y es la iglesia ortodoxa la que usa luego mucho los vinos blancos estos, ¿sí? O sea, las iglesias ortodoxas, católicos, ortodoxos, judíos ortodoxos o judíos. Es que hay un mundo también de iglesias, ¿no? O de grupos, o no sé cómo se le pueda llamar. Sí, de iglesias, supongo. Ajá. Sí, bueno, es muy interesante. Es muy por encimita, pero sí. Pues estas son las variedades de vinos diferentes. Esperemos haber resuelto dudas. Y si no las tenía, les pues ya hicimos más. Les dejamos más dudas, lo cual se me hace excelente para que vayan y lean, investiguen. Les diría, prueben todos, pero hay unos que creo que va a estar bien complicado. Pues mira, yo creo que buscando en internet todo hallas. Hay tiendas de todo en línea. Pues sí, pero aviéntate uno. Bueno, el vino de autor sí, o el de culto sí va a estar complicado. Sí, no, un Screaming Eagle es casi que... No, pues yo creo que no se va a poder. El Opus One, por ejemplo, anda que sobre... Te puedes encontrar algunos sobre que 20,000 pesos, 30,000 pesos, algo así. No estoy segura. Pero... quizá ahí hay alguna ganga por ahí. Puede ser. Digo, igual tú y yo no, pero hay mucha gente que sí. Bueno, hay gente que entonces, pruébenlos, cómprenlos y a ver, díganos sí, prueben todos, sus experiencias. Pues muy bien, Mari, muchísimas gracias. Edgar, un gusto como siempre. Siempre. Nos vemos en el siguiente episodio y a ver qué nos toca. A ver qué más se nos ocurre platicar. Hecho. Y a ver, acuérdense, ya estamos en YouTube, plataforma de YouTube como Rewind, R-E-W-I-N-E. Rewind. Estamos en diferentes plataformas de audio. Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Y nos encuentran en Instagram y Facebook. Así es. Edgar.fotosom.
Mari López Som. Ya me lo aprendí. Búsquenos, platíquenos qué opinan de estos temas. Nos vemos. Chau, chau. Bye. Rewind.